Hola, mi nombre es Isa Lizondo y esto es Bold, un espacio en donde leemos la Biblia y compartimos testimonio. Hoy es miércoles de estudio bíblico, así que bienvenido. Si eres nuevo acá, por los últimos meses ya hemos leído cartas del Nuevo Testamento y hoy vamos a iniciar Juan 1, que lo leí hace un par de semanas y el Espíritu Santo me dijo, ok, esto es Bold miércoles, cuando terminemos segunda de Juan, que fue la semana pasada. Así que enos aquí. Voy a estarlo leyendo desde mi versión, que es Nueva Reina Valera, y solo el inicio lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente porque es más fácil de comprender a qué se refiere con ciertas palabras. Así que trae tu Biblia, saca tus post-its listos para anotar. Yo soy fan de los post-its. ¿Alguien más es fan de los post-its? Pero antes, una oración para abrir esto. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia que es para siempre. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu provisión, porque tú eres nuestra roca. Jesús, gracias porque gracias a ti somos justificados y podemos acudir al Padre con valentía y confianza, porque tú eres nuestro reconciliador. Espíritu Santo, te pido que nos vacíes de nosotros, que nos llenes solo de ti, que toda palabra que salga de mi boca esté llena de tu verdad, de tu unción, y ayúdanos a vivir acorde a tu fruto y no a nuestra carne. En el nombre de Jesús, amén. Súper, iniciamos. Como les dije, ¿qué les dije? Primeros versículos lo voy a estar leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Prólogo, Cristo, la palabra eterna, o el verbo hecho carne. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dejémoslo acá en pausa. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice que el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y esto es como Juan lo introduce, porque lo vemos tanto en este evangelio como en sus cartas, en Primera de Juan, que presenta así a Jesús otra vez, como el verbo. Y el verbo ya sabemos, gracias a la Nueva Traducción Viviente, que es la palabra. Y para que entendamos la importancia de por qué hace tanto énfasis Dios por medio de Juan sobre el principio y que la palabra estaba con Dios y que por medio de la palabra Dios creó todo. ¿Por qué? Para eso nos vamos a ir al primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, y vamos a leer, espérenme que a veces los post-its estorban. y veamos lo que dice así, los primeros versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Versículo 3. Y dijo Dios. Así que, ¿cómo creó Dios todo? Por medio de la palabra. Dijo, habló. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Jesús es la palabra hecha hombre. Entonces, aquí nos dice Juan que Jesús ha existido desde el inicio, porque Jesús es Dios, Jesús estaba con Dios y por medio de él se creó absolutamente todo. Y no es para, esto solo es la superficie, pero para que dimensionemos que Jesús es eterno. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, eterno. Y es así como nuestra perspectiva tiene que ser eterna. ¿Y cómo se logra esto? Estando en la palabra, conociendo el corazón de Dios, y poco a poco nuestro corazón se va a ir alineando con el de Él. Y otra cosa importante es saber el poder de la palabra. Nuestra palabra tiene poder. Recordemos que así también lo vemos en Génesis, que la humanidad estamos hechos en base a imagen y semejanza de Dios. Así es como fuimos creados. Nosotros reflejamos eso. Somos semejantes a Dios. ¿Y esto qué significa? Que así como la palabra de Dios tiene poder para crear, así también nuestra palabra tiene poder.
Y específicamente en el Nuevo Testamento lo vemos en la carta de Santiago, que dice, cuidado con lo que dicen, cuidado que su boca no sea corriente de agua de dulce y salado. O sea, una boca no puede estar maldiciendo y bendiciendo al mismo tiempo, no se puede. O decís una cosa o sos la otra, así como también nos dice, no puedes servirle a dos amos al mismo tiempo, o le servís al mundo o le servís a Dios. Pues así mismo con lo que decimos, así que sí tiene mucho poder. Y ahora vamos a seguir, ok, ya terminamos ese, que era el versículo 5. Y jamás nada podrá apagarle. Es decir, que Jesús, y esto es muy importante, porque cuando estamos leyendo la Biblia y vemos la palabra luz o cosas semejantes a ello, es de prestarle atención. Ahí está Jesús. Cuando dice que no hay tiniebla que vaya a oscurecer la luz, es que Jesús es tan grande. Cuando vemos en otros versículos, la luna y el sol se van a apagar porque no va a haber luz más grande y fuerte, gloriosa que Él. Seguimos. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquí vamos a hablar de Juan el Bautista. Y esto es muy importante porque Juan el Bautista tenía, vimos en el Antiguo Testamento que ya estaba profetizado que iba a venir alguien que le iba a abrir el camino a Jesús. Porque recordemos que Dios le gusta trabajar con nosotros. Le gusta trabajar en equipo, le gusta invitarnos a sus planes, y eso es lo que nos da propósito y nos da un trabajo, y lo hace por puro amor porque no nos necesita. Él no necesita de nosotros, personas imperfectas. Él es Dios, Él creó todo, así que es por puro amor que nos invita a hacer este trabajo en equipo con Él. Ok, entonces vimos profecías en el Antiguo Testamento que hablaba de alguien que ahora sabemos que es Juan el Bautista. Pero también quiero que hagamos el ejercicio de sacarlo un poco de foco desde otra perspectiva y ver que nosotros también estamos llamados a prepararle el camino a Jesús. Como lo hizo Juan el Bautista, nosotros también tenemos ese llamado. ¿Por qué? Porque Jesús va a regresar. No sabemos cuándo. Puede ser en 2 minutos, puede ser en 1000 años. No lo sabemos. Pero sí tenemos la certeza que Él viene de regreso. Así que estamos preparando ese camino. ¿Y cómo se ve? Aquí lo vamos a ver un poco reflejado a Juan, cómo lo hizo Juan el Bautista, pero se puede resumir en caminar como Jesús, en cargar nuestra cruz y seguirlo todos los días. Y eso da testimonio, así como nuestras palabras da testimonio de compartirle a las personas, es que Jesús me sacó de la fosa, Jesús restauró mi vida, o declararles la palabra, también es cómo caminamos, porque las personas somos observadores, somos chutes, y nos quedamos como, wow, ¿cómo enfrentó ese dolor tan grande? Y ella decía que era por medio de oración. ¿Cómo se ve eso? Y la persona le va a causar curiosidad de si ella enfrentó ese dolor en oración. Quiero conocer a su Dios, que me lo presente, quiero experimentarlo. Y eso es preparar el camino. Versículo 8. No era él la luz, ojo, como muchos creyeron que era el Mesías, no. Juan el Bautista no era la luz, sino que era para que diese testimonio de la luz. Y lo mismo somos nosotros, lo que hacemos es reflejar la luz de Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. Ojo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, es decir, a los judíos, porque son el pueblo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué dice Jesús? No, es que yo vine para judíos y para gentiles, para todos. Gentiles, entiéndase, no judíos, nosotros. Y ahí, ¿qué nos dice? Nos da identidad, que ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. Tú sos hijo y tú sos hija de Dios. Camina como tal. Y así como tiene privilegio ser una hija de Dios, de que Él te provee, Él te cuida, que Él es tu todo, también tiene responsabilidades de morir a tu carne, de rendirte a su voluntad, de seguir y buscar ese camino de santificación.
los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, es decir, la palabra, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí Juan el Bautista reconoce, no, Jesús, porque, ojo, Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús e inició el ministerio antes, su ministerio lo inició antes que el de Jesús. Entonces dice, puede ser que Jesús nació después, puede ser que él inició su ministerio después, pero él estuvo antes de mí, porque él es eterno, él es la palabra hecha hombre, él es Dios encarnado y que claramente es más grande que él. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y luego nos dice Jesús, es que no puedes conocer al Padre sino a través de mí. Yo te llevo al Padre, es por medio del Padre. Porque Jesús es nuestro reconciliador. El pecado, recordemos que como lo vemos en Génesis 3, una vez entró al mundo, lo que hizo fue dividirnos, separarnos de Dios. Y Jesús, muriendo, dando su vida por nosotros y resucitando, nos reconcilió al Padre y ahora ya podemos ser hijos de Dios, nos podemos llamar. Nos cambia esa identidad de tinieblas a luz, de huérfanos a hijos. 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? Elías dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Para qué demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es quien viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatarle la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, el otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y aquí, importante, Juan, en cada obra que hace, magnífica que sea, o sea, las personas se están acercando a Dios, está bautizando, él es humilde, permanece con un corazón humilde y señala a Jesús, señala a quién es más grande que él, señala a quién lo llamó, quién lo equipa, le da toda la gloria a Dios. Es de reflexionar, ¿qué hacemos en nuestro día a día? ¿Qué hacemos con nuestras victorias? ¿A quién le damos la gloria? Tanto en nuestro corazón como frente a los demás, porque puede ser, están los dos lados. No le doy la gloria a Dios en mi corazón, me jacto, pero le digo a todos, ay, sí, fue Dios. ¿Saben? Como, ay, gracias a Dios, que es un dicho que no dimensionamos que estamos diciendo gracias Dios, sino es como, ya, un cliché más. O hay veces que nos sentimos apenados de declarar la gloria de Dios y solo nos quedamos como, ay Señor, en nuestro lugar secreto, gracias por esto. Pero si alguien te pregunta, ¿cómo pasó? ¿O qué fue? Es de darle la gloria. Es si lo estamos haciendo o no. Si redirigimos a las personas a Cristo, como estamos llamados a hacer, como Juan nos está mostrando de cómo le hizo. Luego, 29. El Cordero de Dios. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí lo reconoce como el Cristo. Este es, y ojo, importante, que dice, Juan vino a Jesús y dijo, declaró. Por eso estamos llamados a declarar quién es Jesús. Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Salvador. Este es aquel, y aquí reflexión, ¿nos da vergüenza
decir que Jesús es nuestro Salvador, que hemos dado nuestra vida a Él, o lo hacemos con valentía y lo decimos en confianza? Sí, o sea, Jesús es mi Salvador, sin importar qué contraargumento podamos recibir o qué burla incluso podamos recibir, pero es permanecer firme en quien nos salvó. 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es quien bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí vemos de que Juan está dando su testimonio y cómo Dios lo fue guiando en este llamado que tiene. Porque el llamado tanto de preparar el camino para el regreso de Jesús, como el llamado individual que cada uno tiene, que Dios nos ha dado en nuestra vida, no lo vamos a hacer solos porque es imposible. Si Dios nos llama a hacer algo, es porque es más grande que nuestras fuerzas, que nuestra capacidad, que nosotros mismos. Es por medio y únicamente por medio de su gracia que seremos capaces de alcanzarlo. ¿Y eso cómo se ve? Rindiéndonos a Él, estando en oración constantemente, llevándolo todo a los pies de Cristo y rindiéndonos al Espíritu Santo, estando en comunión constante con el Espíritu de Dios, porque Él es quien nos equipa, quien nos guía, quien nos lleva a toda verdad. Y aquí vemos de que está el bautismo de agua y luego está el bautismo del Espíritu Santo, que el bautismo del Espíritu Santo es que viene con dones. Entre ellos está hablar en lenguas, que lo vemos en otras cartas, en Hechos. Si quieres conocer más sobre el Espíritu Santo y el bautismo, ve a Hechos, que es justo cuando Jesús asciende y el Espíritu Santo viene, que es lo que conocemos como Pentecostés, viene. Y bueno, eso era un poco de contexto. Seguimos, 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y aquí vemos que observan. O sea, dice, el día siguiente, en el 29, Juan vio a Jesús. Lo vemos en el 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde tenemos nuestros ojos? ¿En el problema? ¿En el gigante? ¿En la montaña? ¿En mis emociones? ¿En mis heridas? ¿O en Cristo? ¿En mi Redentor? ¿En mi Restaurador? ¿En mi Salvador, Señor, Rey, quien me da la identidad en Cristo? ¿Dónde están nuestros ojos? Y ojo, aquí esto se renueva cada día. Es algo de que tomamos esa decisión todos los días. Aquí lo vemos. Ayer Juan tomó la decisión. Hoy Juan y sus discípulos tomaron la decisión. ¿Por qué? Porque nosotros sí lideramos a los demás. Todos nos copiamos de una u otra manera, influenciamos a los que nos rodean. Y aquí Juan era el líder, desde luego, de este ministerio. Sus discípulos empezaron a hacer lo mismo que él. Juan miraba a Jesús, sus discípulos empezaron a hacer lo mismo. Entonces, los pasos que damos hoy guían también los pasos de quienes nos rodean. Entonces, ¿hacia dónde estamos dirigiendo a las personas? Y mirando que Jesús andaba por ahí, he aquí el Cordero de Dios, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Cuando escuchas la verdad, no queda más remedio que seguirla. Porque es tan fuerte, y como dice Eclesiastés 3:11, Dios ha escrito la eternidad en nuestro corazón, y esa eternidad es la verdad de Cristo. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Ellos lo identificaron también como su maestro. O sea, ojo, como Cordero de Dios, como Salvador y también como maestro, porque eso actualmente es Jesús. Él nos enseña la palabra, nos enseña de Él, nos enseña cómo caminar como Él. Y le preguntaron, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved.
Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahí vemos cómo las semillas que plantó Juan dieron fruto, porque ahora Andrés sigue a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. ¿Qué haces cuando conoces la verdad? ¿Qué haces cuando conoces a Jesús? Tenés este encuentro maravilloso con él. ¿Te lo guardas o salís? He encontrado al Mesías, a mi Salvador, y lo declaras y lo compartes. Al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y aquí vemos ese cambio de identidad, que una vez nos rendimos a Jesús y lo reconocemos como nuestro Salvador y Señor, Él nos cambia esta identidad, que era lo que hablábamos al inicio. Ahora somos hijos, éramos huérfanos, éramos tinieblas, éramos pecados, ahora somos justificados, éramos todo esto, y ahora Él lo cambia y nos da una nueva identidad, porque en Cristo somos una nueva creación y tenemos que caminar como tal y tenemos que hablar como tal. 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Es que recordamos que Nazaret era el pueblito recha, de 200 a 400 habitantes, así en la esquina nada pasaba, cero noticias, como el pueblo más insignificante de tu ciudad. Ese era Nazaret. Le dijo Felipe: ven y ve. Lo invita a ser testigo, y eso es justo lo que Jesús nos dijo: sean testigos. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y ojo, mientras más tiempo pasaban los discípulos con Jesús, ¿qué pasaba? Más se fortalecía su fe, más seguros estaban, con más pasión. Ya tenían ese propósito de: no, todos tienen que venir a ser discípulos. Yo tengo que llevarlos hacia Jesús. O sea, yo puedo llevarlos a Jesús, presentarles a Jesús. Entonces, ¿cómo se ve nuestra fe? También refleja el tiempo que pasamos a los pies de Cristo, el tiempo que pasamos en oración, en alabanza, en palabra, en servicio. 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores estás por ver. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y aquí Jesús representa este carácter de Dios, que es su nombre también, el Roy, que es el Dios que te ve. Y lo vemos primera vez en Génesis. Hay bastante en Génesis, ¿se dan cuenta cómo la Biblia se fortalece en sí, en cada capítulo? Y es cuando, bueno, Dios tiene este encuentro con Ágata, la esclava de Abraham y Sara, que está embarazada, la echaron y todo, y está en crisis, y ahí se presenta Dios como el Roy. Pues aquí Jesús le dice: yo te vi en ese momento de crisis, en ese momento de cuando tu corazón se quebrantó. Yo te vi, yo he estado contigo desde el inicio. Es como, solo tú puedes saber eso, solo tú me puedes dar ese consuelo. Entonces dijo: claro, te rindo mi vida. Y bueno, este fue el primer capítulo de Juan. Estaremos leyendo un capítulo cada semana, así que no te lo pierdas. Y recordemos que así como se renueva la misericordia de Dios cada mañana, así también se renueva su revelación.